Muy buenas tengan todos ustedes. Vamos a exponer lo que son las distribuciones muestrales. Mi nombre es Wagner Valdemar Hernández Cruz, carné 9118330 de la sección A del curso de Estadística Computacional. Entonces tenemos lo que es la teoría del muestreo. Uno de los propósitos de esta estadística inferencial es como que lograr estimar las características poblacionales desconocidas. Una de las formas de poder evaluar toda esta información es obteniendo unas muestras del total de la población. En sí, la población está formada por la totalidad de las observaciones que hace el investigador. Y la muestra es en el subconjunto o una parte de esa población que nosotros tratamos de estudiar para dar una forma de la parte de la investigación. Tenemos lo que son las muestras aleatorias. Esto nos interesa estudiarlo porque son las características de las poblaciones grandes. ¿Cuáles son sus características en sí? Hay muchas razones para poder enumerarlas. Una enumeración completa de la población llamada censo. Digamos que esta sería como que al hacer estos tipos de estudios prácticamente económicamente imposible y que no se cuenta con el tiempo adecuado. Entonces, a continuación estaremos viendo algunos de los tipos de muestreos que están en diversos campos. Hay en varias ciencias que se puede utilizar todo esto de lo que es las distribuciones muestrales. En la política, las muestras de las opciones de los votantes se usan para los candidatos que midan la opinión pública y el apoyo de las elecciones. Hace poco tuvimos lo que son las elecciones electorales, entonces ahí usamos mucho lo que son los estudios estadísticos. También está en el campo de la educación. Estas muestras en un ejemplo, son las calificaciones de los exámenes de los estudiantes, en donde se usan para determinar la eficiencia de una técnica o programa de enseñanza. También lo podemos encontrar en lo que es en la industria, donde hay unos ciertos, por ejemplo, una planta de fabricación, cómo se ensamblan ciertos productos para controlar la calidad, entonces sacamos datos estadísticos. También está en el campo de la medicina, donde también se muestran las medidas de azúcar en la sangre de los pacientes diabéticos, como un ejemplo, como lo especifica aquí, para tener pruebas de eficiencia de la técnica o de un farmacéutico. Entonces, al tener un estudio de una población y sacar una muestra, podemos de esa manera poder ver qué se le puede hacer en ese estudio de investigación para poder reformular un nuevo fármaco o una nueva medicina para este tipo de enfermedades. También podemos tener lo que es en el lado de la agricultura, donde la muestra de un maíz cosechado, como dice aquí en el ejemplo, es en una parcela proyecta en la producción de los efectos de un fertilizante nuevo. Entonces, al poder hacer una investigación por medio de los datos estadísticos, podemos determinar cómo va a funcionar un fertilizante nuevo o un producto nuevo en lo que vamos a hacer en nuestra agricultura, y también lo tenemos en el gobierno, donde se muestran ciertas opiniones de ciertos votantes para determinar ciertos criterios sobre cuestiones relacionadas al bienestar y la seguridad de la nación. Por ejemplo, se hace una votación y dependiendo de los datos estadísticos de que se toman, se pueden tomar ciertas decisiones de parte del gobierno. También tenemos los que son los errores muestrales. Al tener unos estudios estadísticos de muestras, también podemos llegar a tener errores muestrales. En estos datos estadísticos se estiman los valores poblacionales o de parámetros, donde suelen ocurrir dos tipos generales de errores, en el error muestral y el error no muestral. El error muestral se refiere a la variación natural que existe en las muestras donde se toma la población. Y el error no muestral es un concepto importante, ya que nos ayudará a entender de una mejor forma la naturaleza de la estadística. Los errores surgen al tomar muestras que no se pueden clasificar como errores muestrales y se denominan errores no muestrales. En las distribuciones muestrales también tenemos bien el tema central, que las muestras se obtienen de una población, donde son por naturaleza propia y impredecibles, o sea que tienen muchas variantes. Esto no se esperaría en dos muestras aleatorias del mismo tamaño o tomadas de la misma población, tengan así la misma media muestral o que sean capaces completamente parecidas. Se puede esperar que en cualquier dato estadístico como la media muestral calculado a partir de la media es una muestra aleatoria, o sea que podemos tener como muchas variaciones y que se cambie el valor de una manera a otra, puede tomar ciertas diferencias. Eso requiere estudiar la distribución de todos los valores.
parecidas en cualquier dato estadístico, como la media muestral, calculando a partir de la media en una muestra aleatoria, donde se puede cambiar su valor de una manera u otra. Por ello se requiere estudiar la distribución de todos los valores posibles. Seguiremos de todos los valores posibles. En general, la distribución muestral es un estadístico en que todos los valores posibles calculados a partir de una muestra son del mismo tamaño. Supongamos que si se han seleccionado muestras aleatorias de un tamaño de 20 en una población grande, se calculará la media muestral X. Para que cada muestra, la colección de todas estas medias muestrales recibe el nombre de distribución muestral a medias. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es todo lo que es la población, y de ahí sacamos ciertos datos estadísticos de unas muestras. En toda esta población, cada muestra la nombramos como X1, X2, X3, tenemos todos los datos estadísticos. Entonces, a partir de ahí tenemos una distribución muestral de medias, donde tenemos todos nuestros datos muestrales. Al proponer que se eligen muestras aleatorias de tamaño de 20, una población grande, y se calcula la desviación estándar de cada una de ellas, la colección de todas las desviaciones estándar muestrales se llama distribución muestral de la desviación estándar. Entonces, a la hora de nosotros tener nuestra población y sacar una de las muestras, cada una de ellas, de esas distribuciones, podemos sacar las desviaciones estándar, que las catalogamos como S1, S2, S3 y Sn. Por ejemplo, tenemos un ejemplo. Se eligen muestras ordenadas de tamaño 2, con reemplazo de la población de valores 0, 2, 4 y 6. Entonces, en sigma dice que encontremos la media poblacional. En mi, encontremos la media poblacional, y sigma es la desviación estándar poblacional. Si mi de la letra griega mi de x, la media de distribución muestral es de medias, y sigma de x es la desviación estándar de la distribución muestral de medias. Por lo cual se debe de graficar las frecuencias para la población y para la distribución muestral de medias. Entonces, mi es la media poblacional. Se eligen muestras ordenadas de tamaño 2 con reemplazo de la población de valores 0, 2, 4 y 6. Entonces, mi es la población poblacional, sigma es la desviación estándar poblacional, mi de x es la media de distribución muestral de medias, y sigma de x es la desviación estándar de la distribución muestral de medias. Por lo cual se debe de graficar las frecuencias para la población y la distribución de muestras de medias. Entonces, la desviación estándar de la distribución muestral de medias, por lo cual se debe graficar, como lo estábamos mencionando anteriormente, la distribución muestral de medias. Entonces, la solución que se propone es que la media poblacional es la siguiente, donde sigma es la sumatoria de todos los datos proporcionados en el reemplazo de la población, dividido el número de datos que tenemos de las muestras. Eso nos da un valor de 3. Entonces, aquí tenemos una gráfica de frecuencias de la población, donde se va graficando según la función de f de x, donde tenemos un dato y 0, 2, 4 y 6. La desviación estándar de la población es igual a sigma dividido todas las adiciones, que sería el número de frecuencias que tenemos el dato estadístico elevado a 2, como lo hemos visto en ejercicios anteriores. Todo esto dividido el número de datos, entonces nos da que la desviación estándar es igual a 2.236. Entonces en la lista están todos los elementos de la distribución, donde tenemos todas las muestras y las frecuencias de cada una de las muestras. Entonces la distribución muestral de la media y la correspondiente distribución de frecuencias. Entonces aquí como lo tenemos todo lo que son los datos de muestras, las frecuencias o los datos cómo se van repitiendo, y tenemos que son todos los datos y la frecuencia de cada uno. Por ejemplo, si el dato 0 se repite una vez, el dato 2 dos veces, y así tenemos el dato de frecuencias. Entonces ahí podemos graficar lo que es la media de las muestras. Entonces, por ejemplo, para sacar la media de distribución de muestral de medias, es igual a sigma sobre x, que es la sumatoria total sobre la función, dividido la sumatoria de las frecuencias. Entonces tenemos aquí lo que es el dato estadístico, el cálculo matemático,
Entonces tenemos que es igual a 48, que es la sumatoria de las frecuencias de las medias, dividido el total de las frecuencias, dividido 3. Entonces eso nos da un valor de 3. Entonces la división estándar de la distribución es igual a sigma, tenemos lo que es la fórmula, digo la sumatoria de x menos mi dividido de x elevado a la 2 por las frecuencias, dividido la sumatoria total de las frecuencias. Entonces aquí tenemos lo que es toda la parte, y todo eso es dividido sobre una raíz cuadrada. Entonces nos da el total de 1.58. Lo cual podemos decir que todo lo que es la desviación estándar nos dará 1.58. También tenemos lo que es el tema del plan muestral. Los planes de muestreo nos indican que el número de unidades de un producto que se han de inspeccionar en cada dato o lote o una población, es decir, el tamaño de la muestra. También como el criterio para determinar la aceptabilidad de los datos de la población. Esto al determinarse el nivel de aceptabilidad de calidad correspondiente a un grupo de defectos y elegir el tipo de inspección que se aplicará siendo necesario el establecer los datos del plan de muestreo. En esto se pueden dividir tanto en simples como dobles y múltiples. En el plan simple, el plan de muestreo simple es el que se considera una sola muestra de la población. En el muestreo doble es donde se consideran dos muestras de cada población. Y en el plan de muestreo múltiple es donde se consideran un mayor número de muestras. También tenemos lo que es el tema del teorema límite central. Este nos ejemplifica el seleccionar muestras aleatorias de n observaciones que se vayan a realizar y número de poblaciones como una media o desviación estándar, que la media sería mi y la desviación estándar sería la letra sigma. Entonces cuando el número de muestras o observaciones es muy grande, la distribución muestral de medias tendrá aproximadamente una distribución normal, como una media igual a lo que es la desviación, a lo que es la media, y una desviación estándar, lo que sería sigma. Entonces tenemos que es igual a sigma, que sería la desviación estándar, dividido la raíz del número de total de muestras. Entonces, como vemos aquí en la gráfica, tenemos lo que es cada una de las operaciones, donde el número de muestras que tenemos es igual a 50, 30 y así se nos va graficando lo que es la media dependiendo el tamaño de la distribución normal. En el teorema del límite central, lo fundamental es de la probabilidad y la estadística. Esta describe la distribución de la media de la muestra, aleatoriamente proveniente de una población que sea de una varianza definida, que tenga límite. Cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande, la distribución de las medias es aproximadamente una distribución normal. Varios procedimientos son aceptables y útiles en este teorema, a poblaciones que son considerablemente no normales. Las muestras de una población uniforme. Esta nos da a entender que es una distribución uniforme que es simétrica, por cual se marcándose no normal como lo demuestra el primer histograma. Sin embargo, la distribución de las medias de 1000 muestras de tamaño 5 de esta población es aproximadamente normal debido al teorema del límite central, como lo demuestra el segundo histograma, que será nuestra segunda imagen. En este histograma de las medidas muestrales incluye una curva normal superpuesta para ilustrar la normalidad. Entonces, como tenemos en el primer histograma, en la figura 1, tenemos una distribución uniforme, donde todo es uniforme. Pero a la hora de sacar las medidas de las muestras, vamos que se encuentra una variación y se va graficando lo que es la función. Entonces tenemos lo que son las muestras de población uniforme. Estas es una población que sigue una distribución uniforme es simétrica, pero marcándose como no normal, como lo muestra el primer histograma. Sin embargo, la distribución de las medias de 1000 muestras de tamaño 5 de esta población es aproximadamente normal, debido a que el teorema del límite central, como lo demuestra el segundo histograma, que está viendo en la figura 2, este histograma de las medias de las muestras incluye una curva normal superpuesta para ilustrar la normalidad. Entonces también tenemos lo que es la distribución exponencial y tenemos lo que son las medias de las muestras. Tenemos también el tema de lo que son las distribuciones de medias muestrales. Como se ha mencionado anteriormente, esta distribución normal está de forma de una campana, en donde la media o la mediana y la moda tienen un mismo valor y es simétrica.
Con una distribución podíamos calcular la probabilidad de algún evento relacionado, donde la variable aleatoria mediante la siguiente fórmula, donde la media muestral es igual a el número dividido la muestra dividido la desviación estándar, en donde z es la variable estandarizada, con media igual y 0 y varianza igual a 1. Con esta fórmula se puede realizar los cálculos de probabilidad para cualquier ejercicio utilizando la tabla de distribución z. Sabemos que cuando se extraen muestras de tamaño igual a 30 o bien cualquier tamaño de una población normal, la distribución muestral a medias tiene un comportamiento aproximadamente normal, por lo cual podemos utilizar la siguiente fórmula de distribución normal, donde mi es igual al mi de x, que sería las medias de muestras de x, y sigma, que sería la desviación estándar, igual a x. Entonces la fórmula para calcular la probabilidad de comportamiento del estadístico es, en el caso de la media, se muestra quedaría de la siguiente manera, donde z sabemos que sería la parte de la distribución. Tenemos un ejemplo: si una empresa eléctrica fabrica focos que tienen una duración que se distribuyen aproximadamente en forma normal, con media de 800 horas y desviación estándar de 40 horas, encuentre la probabilidad de que una muestra aleatoria de 16 focos tenga una vida promedio de menos de 775 horas. Entonces tenemos aquí lo que es la solución. Tenemos el número de horas de 775 y una media de 800. Entonces, para calcular esto de z tenemos que es 775 menos 800, que sería la media, dividido lo que es la fórmula anterior que estipulamos, esta de aquí. Entonces esto nos da menos 2.5. Entonces el valor que se busca en la tabla de z es igual a la probabilidad que sea menor o igual a 775 y la probabilidad de z que sea menor o igual a menos 2.5. Entonces al realizar esta operación nos da que es 0.062. Entonces la interpretación sería que la probabilidad de que la media de la muestra de 16 focos sea menor a 775 es de 0.0062. Las estaturas de otro ejemplo, las estaturas de 100 estudiantes están distribuidas aproximadamente en forma normal, con una media de 174.5 centímetros, 1,74 m, y una desviación estándar de 6.9 centímetros. Es como que la variación que tenemos. Si se extraen 200 muestras aleatorias del tamaño 25 sin reemplazo de esta población, determina el número de medias muestrales que caen entre 162.5 y 172.8 centímetros y el número de medias muestrales que caen entre 172.5 y 175.8 centímetros. B. También el número de medias muestrales que caen por debajo de 171 centímetros. Una de las soluciones sería, como se podrá observar como se hizo en el ejercicio anterior, se cuenta con una población finita y un muestreo sin reemplazo, por lo que se tendrá que agregar el factor de corrección. Se procederá a calcular el denominador z para solo sustituirlo en cada inciso. Entonces tenemos lo que es la primera pregunta, que sería el número de medias muestrales que caen entre 172 y 100.9 centímetros. Tenemos la solución al aplicar la fórmula. Entonces esto nos da 1.36, donde z es igual al número menos mi dividido la desviación estándar dividido el número de muestras sobre la raíz. Y tenemos lo que es nuestra desviación. Entonces sería 172.5 menos 174.5 dividido 1.36. Esto nos da menos 1.47. Entonces tenemos aquí lo que es una parte de la gráfica con la que aplicamos las medias muestrales. Entonces, por ejemplo, si queremos sacar las medias muestrales, sería 0.707 por 200 menos 152 medias muestrales. Entonces resolvemos lo que es la parte del inciso B, donde nos pide el número de medias muestrales que caen por debajo de 172 centímetros. Entonces sacamos lo que es el número de medias muestrales que caen sobre debajo de 172 entre el rango donde tenemos 1.36, que es igual a menos 1.83. Entonces tenemos el total, que son 7 medias muestrales. Y sería parte de la solución. Otro tema que tenemos es la distribución proporcional muestral. Existen ocasiones en las cuales no estamos interesados en la media de la muestra, sino que queremos investigar la proporción de artículos defectuosos o la proporción de algunos reprobados en la muestra. La distribución muestral
de las proporciones es adecuada para dar respuesta a estas situaciones. Esta distribución se genera de igual manera que la distribución muestral de medias. Esta excepción de que extraer las muestras de la población se calcula el estadístico proporcional. Entonces el estadístico proporcional sería al número dividido el número de muestras, donde X es el número de éxitos u observaciones de interés y N es el tamaño de la muestra, en lugar del estadístico de media. Entonces tenemos lo que es nuestra población, como se muestra en esta figura, y tenemos todos nuestros datos probabilísticos. Distribución de muestras de proporciones, todos nuestros datos de proporciones. Pero ya lo sacamos de una población y cada una de las muestras. Entonces tenemos un ejemplo. Si se tiene un lote de 12 piezas, el cual 4 artículos defectuosos, se van a seleccionar 5 artículos al azar de este lote sin reemplazo. Genera la distribución muestral de proporciones para el número de piezas defectuosas. Como podemos observar en el ejercicio, la proporción de artículos defectuosos de esta población es igual a 4 y 12 dividido un tercio, por lo que vamos a decir que es 0.33, donde sacamos el dato proporcional, que es de 33%. De las piezas de este lote están defectuosas. El número posible de muestras de tamaño es igual a 5. A extraer una población de dos elementos es igual a 12 a la combinación de 5, que es igual a 792, las cuales se pueden desglosar de la siguiente manera. Entonces tenemos lo que son todos los artículos buenos, enumerados desde el 1 al 5, artículos malos de que los números que tienen, que sería 4, 3, 2, 1 y 0, mejor del artículos buenos, y la proporción de artículos defectuosos. Entonces este tenemos que irlo dentro de 4 dividido 5, que nos da 0.8, que es el número total de los datos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y los artículos que tenemos malos, entonces la proporción de artículos sería 0.8, que sería el 80%. Entonces el número de maneras del que se pueden obtener la muestra es de 8 dividido la combinación de 1 por 4 dividido la combinación de 4, que sería igual a 8. Y así sucesivamente. Tenemos 3 dividido 5, que sería los 3 artículos malos dividido la cantidad de artículos que tenemos, que sería el 0.6, que sería el 60%. Hacemos la relación de combinaciones y esto nos da igual a 112 en la muestra, donde podemos tener el número de muestras. En total nos da 792, que sería el total de las muestras de donde están los artículos defectuosos, el total de la población. Para calcular la media distribución muestral de proporciones se tendría que hacer la sumatoria de las frecuencias. Entonces aquí tenemos todo lo que son las sumatorias de cada una de las frecuencias. Y dividido el valor de la muestra, dividirla entre el número total de muestras. Esto quiere decir que dividido 792, como tenemos aquí el número total de muestras. Entonces 1 dividido un tercio sería 0.33, que sería el 33% que habíamos calculado anteriormente. Como podemos observar, la media de la distribución muestral de proporciones es igual a la proporción de la población, donde la media de muestras proporcionales es igual a la proporción de la población. También se puede calcular la desviación estándar de la distribución muestral de proporciones, donde la media estándar de las proporciones es igual a los datos estadísticos de las frecuencias de las sumatorias elevado a 2 dividido el número de las muestras, total de muestras que tenemos. Eso todo en una raíz cuadrada nos da igual a 0.11681. También podemos sacar lo que es la varianza de la distribución binomial, que es la desviación elevada al cuadrado, donde el número de probabilidades puede ser igual por Q, por lo que la varianza de distribución muestral de proporciones es igual a sigma elevado a 2 por la proporciones, que es igual a la proporcionalidad de sigma dividido el número de muestras. Si se sustituyen los valores en esta fórmula, tenemos que todo lo que es la distribución, la desviación estándar de la proporcionalidad es igual a un tercio dividido 5 sobre la raíz de este, donde nos va a dar 0.2108. Este valor no coincide al 0.1681, ya que nos falta agregar el factor de corrección para una población finita, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces creamos lo que es el valor de corrección y este nos da ya el 0.1681 al agregarle el valor de corrección, que es esta fórmula de aquí.
Entonces tenemos lo que es la gráfica de frecuencias para las proporciones de las muestras. Entonces la fórmula que se utilizará para el cálculo de la probabilidad en una distribución muestral de proporciones está basada en la aproximación de la distribución normal y a la binomial. Esta fórmula nos servirá para calcular la probabilidad del comportamiento de la proporción de muestra. Y tenemos aquí lo que es nuestra fórmula. Entonces, como tenemos tanto lo que son las probabilidades muestrales, también cada uno de los datos de probabilidad y cada uno de los ejemplos. Esto sería parte de la investigación que se hizo y cada una de las partes de una población y cómo tener los datos muestrales y poder tener las que son las proporciones de cada una de las muestras. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.